llevaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar. En este día quiero que conversemos sobre un tema titulado La muerte me enseña a valorar la vida. ¿Vieron que mucha gente tiene mucho miedo de hablar de la muerte? ¿Conocen gente así? Hay gente que no quiere en absoluto que se le hable de lo que es el tema muerte, la muerte. Nadie quiere, perdón, algunos no quieren ni escuchar eso. Ahora, todos sabemos que un día nos vamos a morir, ¿sí o no? ¿Alguno de ustedes sabe que un día se va a morir, sí o no? A ver, levante la mano. Bien. En esta mañana vamos a hablar de 4 temas. Número 1, la brevedad de la vida. Es un pedacito de 70, 80 años. Número 2, la muerte como un recordatorio y como un maestro para la vida. Número 3, el propósito por el cual estamos en esta tierra. Número 4, la esperanza que hay más allá de la muerte. En la muerte no se termina todo. Todos algún día nos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero nos vamos a morir. Por supuesto que la muerte no es un tema agradable. No es un tema que queramos conversar, pero la muerte es algo real y algo necesario para considerar. Cuando miramos la muerte a la luz de la palabra, jamás va a generarnos miedo, sino que la muerte a la luz de la palabra nos va a generar sabiduría para vivir como Dios quiere. Entonces, la conciencia de la muerte no es vivir con más temor, sino aprender a vivir con propósito. No es que cuando hablo de la muerte voy a comenzar a tener miedo de la muerte. No, Señor. Voy a elevar mi conciencia de que hay un propósito que debo cumplir mientras estoy en la tierra. En estos 32 años que conozco al Señor, cuando alguien sabe que se acercó el momento de la muerte, hablé con muchísima gente que le quedaban pocos días de vida y que lo sabían. Ninguno de ellos me habló de la cantidad de dinero que hizo. O no me habló tampoco del éxito que logró, que alcanzó. Nadie que sabe que se va a morir te habla de la fama, del éxito, del dinero. De lo único que te hablan es de las relaciones, del amor, de lo que le queda por compartir con los más cercanos. Nadie en el momento de la muerte se acuerda de todos los logros que hizo. Por el contrario, lo único que le importa es lo más cercano, lo que está al lado, las relaciones, el amor. Porque cuando nosotros estemos muertos, nadie nos va a recordar por los logros que hayamos alcanzado. Los que nos recuerden verdaderamente nos van a recordar por el amor que nosotros hayamos entregado. Nada más que por eso. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 13, versos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. La muerte nos va a llegar, pero cuando esa muerte nos llegue, tendremos que haber derramado todo el amor que más podamos. La mayor cantidad de gente posible tiene que haber sentido el amor que nosotros entregamos antes de morirnos. Punto número 1, la brevedad de la vida. ¿Cuántos años se piensan que podemos vivir? Ahí andan diciendo algunos que podemos llegar a vivir 150 años, 180, según las mejoras que la ciencia está alcanzando. Pero la realidad es que estamos viviendo 70, 80, 85 años, más de eso no vivimos. Dice el Salmo 90, verso 12, enséñanos de tal manera a contar nuestros días. Yo estoy en cuenta regresiva. Tengo 52, ¿cuánto me queda? Un día, 10 años, llegaré a los 82, 30 años, no sé. Cuenta regresiva. Dice, enséñame a contar mis días para que traigamos sabiduría al corazón. O sea, no quemar los días que quedan, sino que los días que quedan sean bien invertidos. Porque la vida es breve y se acaba rápido. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Dice la Biblia que mi vida es como la neblina. Y más lo que vivimos acá en Tierra de Fe, cuando vemos la neblina, aparece un ratito a la mañana y después se desaparece, 10 de la mañana desapareció. Dice Dios, la vida de los seres humanos es como la neblina. Aparecemos por un poquito y luego desaparecemos. La vida en esta tierra es un regalo, pero no cuando estaba Adán y Eva, pero luego de Adán y Eva, la vida en esta tierra es un regalo, pero limitado. Tiene fecha de inicio y fecha de cierre. Fecha de inicio y fecha de cierre. Y esta metáfora nos recuerda la neblina que aparece y desaparece, que no tenemos control del mañana, no sabemos en qué momento desaparecemos. No sabemos, porque podemos tener la mejor de la mejor salud y mañana desaparecemos, porque somos como la neblina, aparecemos por un poquito de tiempo y luego desaparecemos. Por eso debemos vivir cada día con propósito. Porque la cuestión no es sumar años, no es ir sumando años, sino darle valor a cada día para que los años tengan valor. Cosa de que cuando ya hemos llegado al último día de nuestras vidas, podamos cerrar los ojos y decir, voy a descansar en paz, y al encontrarnos con Dios, que Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, vení a descansar. Entonces, no se trata de cuántos años dure tu vida, sino cuánto sentido tenga tu vida. ¿Tiene sentido tu vida o solo vivís para la fama, para el éxito, para el trabajo, para el dinero, para logros personales? ¿O tu vida tiene sentido y estás derramando amor por todos lados a un montón de gente, estás ayudando, te estás derramando a los que te necesitan? ¿Tiene sentido tu vida o todavía no? La muerte es como un recordatorio y un maestro. La muerte es un maestro para nosotros. ¿Por qué? Miren Eclesiastés 7:2. Mejor, dice Salomón, es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. La casa del luto es al velorio. La casa del banquete es a la fiesta. Dice Salomón, es mejor ir ahí, porque la muerte es un maestro, que ir ahí a la fiesta. Porque aquello, ahí, el luto, es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Dice la palabra del Señor, mejor es ir a la casa del luto, al velorio cuando hay alguien que ha muerto,
que ir al banquete, porque la muerte nos hace reflexionar y nos hace ver lo limitada que es la vida y nos enseña, nos da un shock de conciencia a la muerte. Al ver la muerte delante de nosotros, podemos ver qué finito que somos. El banquete representa fiesta, representa distracción, representa placer, pareciera que todo está bien. La gente ahí en el placer, en la distracción, se olvida de lo trascendente, de lo verdadero y se enfoca solo en lo pasajero. Pero Salomón dice, eso no es mejor que esto. Esto es mejor. En la casa del luto, el ser humano se confronta con la muerte. El ser humano ve lo que es inevitable, lo que nunca podrá saltar, que es la muerte. El ser humano logra ver eso en la casa del luto. Entonces no significa que un día no podemos ir a una fiesta, ir a un cumpleaños, ir a algo que nos estén invitando, pero ese no es el mejor lugar. El lugar del dolor es donde yo aprendo. En el lugar del dolor es donde aprendo a valorar, a tomar conciencia, a reflexionar profundamente. Por eso cuando entendemos que no somos eternos en esta tierra, es cuando empezamos a vivir con el pensamiento de la eternidad. Pero tenemos que entender que no somos eternos. Y vivir con el pensamiento de la eternidad significa que voy a dar pasos basado en el propósito que tengo. El sabio aprovecha los momentos de dolor y reflexión para hacerse preguntas profundas y se pregunta, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué legado estoy dejando? ¿Estoy en paz con Dios? Entonces, en el momento de la muerte, especialmente, pero en el momento en el que la persona reflexiona, el sabio reflexiona, el sabio se pregunta, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy formando a alguien? ¿Estoy dejando legado detrás mío? ¿Habrá alguien que yo formé para que siga a Jesús? ¿Estoy dejando un legado de gente que de verdad va a marcar la diferencia? ¿Estoy dejando una huella para que otros sigan? El sabio se pregunta todo esto y en la profundidad de su corazón se pregunta, ¿estoy en paz con Dios? ¿Estoy listo para encontrarme con el Señor esta noche o mañana? Pero el necio se piensa que nunca va a morir y sigue viviendo como si le quedarían en la tierra 150 años de vida. Y no se da cuenta que la vida se puede apagar de un momento para el otro, porque es como la neblina, y a veces la neblina acá aparece y en el campo y se va a la hora, pero a veces está 3 horas. Entonces somos así, no sabemos si vamos a estar un poco más de tiempo en la tierra o un poco menos. No lo sabemos, solo Dios sabe eso. Por eso, el próximo punto es el propósito de la vida. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón, cuando Jesús habla del ladrón, está refiriéndose específicamente a Satanás. Él dice que Satanás viene a robar, a hurtar, a matar y a destruir. ¿Qué significa esto? Que Satanás lo último que quiere es que vos te dediques a servir al Señor y a tener un propósito en tu vida. Los demonios van a hacer hasta lo imposible para que vos no sirvas al Señor y no cumplas tu propósito en esta tierra. Los demonios se levantaron contra Jesús al punto tal de que lo mataron. El tema es que los demonios no tienen el Espíritu Santo y Satanás tampoco tiene el Espíritu Santo. Entonces los demonios y Satanás no sabían que Jesús, por revelación, iba a resucitar. Pensaron que matándolo ya estaba. Vos tenés el Espíritu Santo. Los demonios te pueden querer frenar, robar, hurtar, destruir, pero tenés el Espíritu Santo.
Y tenés que convencerte de que hay un propósito para vos antes de que mueras. Y que si no lo haces, si no lo vivís, te vas a arrepentir cuando se te termine esta vida, porque la muerte llega y llega pronto para todos nosotros, porque no sabemos cuántos años vamos a estar en la tierra. Ahora Jesús dice, a través del apóstol Pablo, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, Jesús vino para darnos vida abundante. Vino para que podamos cumplir las buenas obras. ¿Qué buenas obras? Es que la Biblia dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué buenas obras? Las que Dios preparó de antemano. ¿Para quién? Para Alejandro, para Diego, para Candelaria, para Mercedes, para Víctor. La Biblia dice que de antemano, antes de que nacieras, Dios preparó buenas obras para que vos las hagas en la tierra. Ahora, si te dejas robar, hurtar y destruir, ¿y qué me voy a dejar robar? Robar la capacidad de pensar en tu propósito, la capacidad de entregarte a tu propósito. No vas a tener vida abundante, porque el dinero no te va a dar vida abundante, porque me senté delante de gente, de un montón de gente en estos años, con mucho dinero antes de morir, y no te hablaban del dinero, te hablaban de que si podrían volver atrás, vivirían diferente, hubiesen hecho otra cosa para Dios. No te hablaban de los éxitos ni de nada que le haya dado buenos resultados. Te hablaban de que volverían atrás y harían las cosas de una manera distinta, pero no podían volver atrás porque la vida se había terminado. Entonces, solo Cristo puede darnos vida abundante para morir en paz en esta tierra. Vida abundante no es acumular cosas. Vida abundante es vivir con sentido, con el sentido por el cual Cristo nos creó, con un propósito para hacer obras que de antemano Él propuso para nosotros. Dios preparó obras para tu vida. Lo que vos te tenés que preguntar es, ¿cuáles son las obras que Dios preparó para mí? Y la decisión que tenés que tomar es, voy a concretar las obras que Dios preparó para mí antes de morirme. No me voy a ir sin antes haber hecho lo que Dios preparó para mi vida. Porque la verdadera plenitud no está en la duración de la vida, sino en su dirección. Y que es vivir para Cristo. Es tu decisión aprovechar los años que te queden, pidiéndole a Dios la revelación. Porque lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, no es un invento humano de nadie. La Biblia dice que a mí me mandaron a la tierra a hacer algunas obras y que a vos te mandaron a la tierra a hacer algunas obras que Dios el Padre en Cristo Jesús de antemano, antes de tu nacimiento, las planificó. Ahora, si queremos responder a esas buenas obras o no, es decisión nuestra. Me acuerdo un día en una reja, había un hombre del otro lado de la reja, estaba con una enfermedad, y él estaba de la reja del otro lado y yo estaba de este lado. Y me dice, Diego, si yo pudiera volver para atrás, todo esto que hice, con mucha plata el tipo, no lo volvería a hacer. Lo cambio. No haría esto. Cambio mi pasado. Pero ¿saben qué? Él no podía volver para atrás. Vos y yo tampoco vamos a poder volver para atrás. Pero ahora vos estás en el tiempo oportuno de poder decirle al Señor, Señor, quiero hacer las buenas obras por las cuales me enviaste a la tierra. ¿Y esas buenas obras van a determinar que tengas que pagar un precio? Sí. ¿Que tengas que cambiar el orden de prioridades? Sí. Pero ¿me va a ir bien igual? Te va a ir recontra bien, no bien. ¿Por qué? Porque vas a vivir una vida plena, la vida que Cristo preparó para vos. Hace unos días, mi hija está estudiando psicología y me dice, papi, ¿vos qué pensás de este autor y de este autor? Y me cuenta lo que los autores decían. Y un autor decía que lo importante es tener una moral correcta para vivir en la vida, sin importar las acciones que tal vez en algunos casos puedan ser incorrectas,
por la falta de conocimiento. Y después me habló de otros autores y entonces yo le dije lo siguiente. En la vida lo importante es tener una buena moral, porque la moral es lo que podemos decir la brújula correcta. Y la moral se forma a través de la conciencia del espíritu. La conciencia del espíritu se formatea a través de la Biblia. Bien, nadie que no lea la Biblia puede tener una moral, una conciencia para luego tener una moral que sea correcta. Bien. Pero lo segundo, le digo, es importantísimo la moral, es la brújula, pero lo segundo es el adquirir conocimiento para que las acciones que hagamos, que cometamos, no sean acciones incorrectas por falta de conocimiento, porque los resultados no van a ser buenos, porque uno busca resultados buenos. Bueno, para lograr resultados buenos tenés que tener conocimiento de la acción que vas a hacer. Entonces no alcanza solo con la moral, no alcanza en esta mañana con que vos digas quiero servir a Dios. No alcanza solo con eso. No alcanza con que digas quiero hacer y concretar la obra que Dios quiere concretar conmigo. No alcanza. ¿Y qué es lo que hace falta? Hace falta que estés en un hogar que educa, comprometido, en un lugar de servicio, en la iglesia comprometido, comprometida. ¿Por qué? Porque eso te va a dar conocimiento de cómo se mueve el Espíritu Santo a través de su cuerpo, que es la iglesia. No alcanza con que solo desees y tengas una buena moral. Tenés que entrenarte para que el entrenamiento te dé conocimiento. Y de esa forma, cuando tengas que tomar decisiones trascendentales para tu llamado, para cumplir tu propósito en la tierra, ya vas a haber adquirido por medio de la lectura de la palabra, pero por otro lado, por medio del servicio y del compromiso en el cuerpo de Cristo, vas a haber adquirido ya experiencia que te va a permitir tomar decisiones que van a ser fundamentales para que tengas buenos resultados antes de que termine tu vida en esta tierra. El último tema de la mañana es: la esperanza va más allá de la muerte. O sea, la muerte no me quita la esperanza. Después de la muerte hay más esperanza. Filipenses 1:21 dice: porque para mí, esto está hablando Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, mejor. Ganancia, me encuentro con Él cara a cara. Juan 11:25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice? Aunque esté muerto. ¿Cómo dice? Aunque esté muerto. Bien, entonces ¿la muerte es el fin de nuestras vidas? No, la muerte es algo superior a esta vida acá en la tierra. O sea, estoy hablando de la muerte para que entendamos que en un momento se termina todo y que tendríamos que haber hecho todo lo que hay que hacer antes de morir. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que aprende a mirar la muerte con esperanza, sabe vivir la vida con gratitud. La vida es una bendición. Yo ayer le decía en el hogar que educa a los que estaban presentes, no sé la cantidad de veces en estos 30 años que me senté o medio que me paralicé y entré en un momento de reflexión profunda y yo decía: ¿cómo podés ser tan bueno, Dios, conmigo? ¿Cómo me podés bendecir tanto? ¿Cómo puede ser que tanta misericordia, tanta gracia? Yo desde que conozco a Cristo no tengo más palabra que decir, no puedo entender cómo Dios me bendice tanto. Y esto le debe pasar a mucha gente. O sea, cuando vos entendés esto, que la muerte es esperanza, lo único que sabés hacer en esta tierra es agradecerle a Dios. Porque no lográs entender cómo es tan bueno. O sea, yo no logro entender cómo es tan bueno, hablo en primera persona, conmigo. Vos debés seguramente vivir lo mismo. Yo no entiendo cómo puede ser tan bueno. Entonces, tengo que decir que cientos de veces lo he hecho en estos 30 años. Sentarme en la cama o cuando voy en el auto, cuando, no sé,
Me pasa muy seguido. No entiendo cómo Dios es tan bueno. No logro entender tanta bondad, tanto amor. Yo no me podría poner a quejarme, no me entra en la cabeza quejarme, pero se los digo de corazón. No podría quejarme porque sería un ingrato, porque lo único que no entiendo es por qué es tan bueno. Y se lo digo continuamente, no entiendo por qué tanto amor, pero se lo digo desde el buen sentido, no desde la pregunta que no tiene en mí una respuesta. No, yo tengo respuesta. Desde el buen sentido le digo, ¿por qué tanto amor? ¿Por qué sos tan bueno? ¿Por qué tenés tanta misericordia? ¿Por qué? Desde ese lugar. Hoy te invito a que vivas cada uno de los días que te quedan, que no sé cuántos te quedan a vos y cuántos me quedan a mí, porque es como la neblina que aparece a las 8 de la mañana, se puede ir a las 9, 9 y media, 10, 10 y media, no sabemos. Te invito a que vivas la vida como un regalo de Dios. Es un regalo. Te invito a que puedas amar más a las personas, a que puedas servir más a las personas, a que puedas ser más agradecido con Dios y con las personas. Y en esta mañana, si tenés que acomodarte con tu llamado, tu propósito, las obras que tenés que hacer, te invito a reconciliarte con Dios, a que te reconcilies con Dios. Pero yo no tengo problemas con Dios, no, yo estoy hablando de reconciliarte con Dios para que las obras que tenés que hacer, las hagas. Yo no voy mucho al cementerio, fui cuando se murió mi papá, mi mamá, y hay veces cuando tuve que hacer alguna despedida de alguien, pero si no, no piso. No es porque me moleste ir, sino que no voy. Y en las lápidas, en el cementerio, se ve la fecha de nacimiento y de muerte, ¿o no? Pero ¿saben qué es lo más importante? El guión del medio, no la fecha de muerte y la fecha de nacimiento. ¿Qué hiciste en el medio? ¿Cómo te vas a ir? ¿Qué hiciste en el medio? Bueno, tuve una familia, tuve hijos, tuve un buen trabajo. Tanta escasez no. ¿Qué legado dejamos? ¿A quiénes ministramos? ¿A quiénes enseñamos? ¿A quiénes discipulamos? ¿A quiénes le presentamos a Jesucristo? ¿A quiénes bautizamos? ¿A quiénes enviamos? ¿Qué obras hicimos? ¿Qué nos mandó a hacer el Señor y qué hicimos? El guión del medio es el más importante. ¿Por qué? Porque el guión del medio representa tu vida. No la fecha de inicio, el nacimiento y la fecha de la muerte. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con el guión del medio? ¿Lo vas a dejar como está hasta ahora o lo podés mejorar un poquito? ¿Qué opinás? Esta es una respuesta personal, es tuya con Dios, nada más. Sí, pero yo no tengo tantos recursos, no tengo tanta fuerza, no tengo tanta inteligencia. ¿Sabes lo único que se precisa? Corazón. Ahí arranca todo. Ganas de servir al Señor. Amar al Señor, la cruz. Amar al Señor y al costado a toda la humanidad. Corazón se precisa. Con corazón se puede hacer muchas cosas. No precisas otra cosa más. Después todo lo otro está buenísimo. Si tenés inteligencia a través del conocimiento, si tenés recursos, si tenés fuerza de la juventud, buenísimo. Pero tenés que ocuparte de las personas. Amor, se llama amor, se llama amor. Entonces, termino con esto, la conclusión. La muerte no es para tenerle miedo. La muerte es para recordarnos que la vida es muy valiosa. Y es tan valiosa que Cristo nos enseña a que acá tenemos que vivir con propósito. Esperando la esperanza esa, ¿sí? Teniendo la esperanza de encontrarnos allá con Él. Pero Cristo nos dio una vida recontra valiosa para vivirla con propósito. Y cuando vivís para Cristo, la muerte deja de ser un final y la muerte se convierte en una puerta que te va a hacer encontrarte cara a cara con Él.
Pero la pregunta es, ¿qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Qué queremos hacer? Yo a los 20 años le dije, quiero servirte. Hace 32 que le estoy sirviendo. Cada uno con lo suyo, ¿sí? Yo con un granito de arena, otro con un granito de arena. Pero lo importante es decirle, quiero servirte. Poquito, mucho, ese granito de arena suma. Pero no voy a poder cambiar el mundo. Nadie va a cambiar el mundo. Pero hay algo que sí podés hacer. La pregunta es, ¿qué es lo que tenés que hacer? En las organizaciones, los líderes lo que hacen es decir el qué y el cuándo. Y el cómo es de la gente. ¿Qué significa? Tenés que hacer esto. ¿Cuándo? Lo tenés que hacer en este tiempo. Entonces, el líder siempre en una organización dice el qué y el cuándo. Y la persona que recibe del liderazgo el qué y el cuándo hace el cómo. O sea, decide cómo va a ser el qué y el cuándo. Jesús dijo, misión, ganen almas, disipulen gente y voy a estar todos los días hasta el fin del mundo con ustedes. El qué es darle amor a la gente, disipular personas, hacer obras que te lleven a hacer eso. Y el cuándo es mientras estés vivo. Y el cómo, decidilo vos en base a la voluntad que te vaya dirigiendo el Espíritu. El Espíritu te va a ir dirigiendo. Pero el cuándo es ahora, mientras estás vivo. Y el cómo es una decisión tuya con el Señor. Le vas a dar 20 horas por día para servirlo, 1 hora por día, 1 hora por mes. Nada por mes. Y el cómo es tuyo, Él no te va a obligar a que cambies el cómo. Vos determinás si querés cambiar el cómo. Pero sí te quiero decir algo. En las organizaciones se trabaja con la curva sigmoidea. Es esto. Es como una S. Cuando la organización va en crecimiento, la organización precisa hacer un rediseño de la organización porque la curva sigmoidea te muestra que si no se hace un rediseño, empieza todo a caer. En la vida de las personas es lo mismo. Vamos apasionados por Cristo, apasionados, uy, qué bueno, el primer amor, pero de repente, si no haces un cambio trascendental en tu vida y volvés a hacer una curva sigmoidea, ¿qué significa? Te rediseñás, ahora voy a servir a Cristo de esta manera, ahora voy a meterme con Cristo de esta forma. Si no te rediseñás, lo que dice la curva es que comenzás a caer. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de caer como seres humanos en forma de personas individualmente hablando. Si no te rediseñás, te vas a enfriar y te vas a caer. La muerte no la vas a poder evitar. El tema no es la muerte, el tema es cómo llegás. Si habiendo concretado el plan de Dios para tu vida, o si vas a llegar con las manos vacías y le vas a decir, Señor, no pude. ¿Por qué? Y porque tenía esto y tenía aquello y tenía lo otro y lo otro. Un viejito, 86 años, lo visité el día antes de la muerte. Había dejado al Señor por cuestiones. Solito, con el perro al lado. Me dice, Dieguito, hace 30 años atrás, si pudiera volver atrás no hubiese tomado las decisiones que tomé de dejar de servir a Dios. Ni él sabía que le quedaba un día de vida. Estaba él y el perro, nadie más. No le quedaba otra cosa. Había sido encargado de una obra, un pastor, y había dejado de servir a Dios. Lo había dejado de servir a Dios como a los 30 años. Se quería morir. Si pudiera volver atrás, no tomaría las decisiones que tomé, me dice. Pero ahora le quedaban 24 horas de vida y ya no lo sabía. Entonces, ese recuerdo me queda pero grabado en mi cabeza. El hombre sentado ahí y el perro al lado.
No se puede volver para atrás, el reloj no gira para atrás. Señor, te doy gracias en esta mañana porque la muerte nos ayuda a pensar y a valorar la vida de otra manera. Señor, ayúdanos a tomar conciencia de la muerte para vivir con propósito en esta tierra. Muchos de nosotros, Señor, estamos desesperados por hacer tu voluntad. Te pedimos que nos enseñes, que nos guíes a toda verdad, que nos dirijas, Señor. Dirígenos, Señor, a tomar decisiones sabias. Sabemos que nuestra vida es como la neblina, nuestra vida es pasajera. Señor, ayúdanos a que nuestra vida sea con sentido, que tenga sentido nuestra vida. Padre, en esta mañana te rogamos que nos ayudes a dejar un legado, a dejar personas en esta tierra que te amen, que te busquen, que amen a otros, que busquen tu presencia y que se desesperen por la expansión del reino de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, no permitas que el diablo nos robe, nos hurte, nos despoje. Señor, ayúdanos a vivir abundantemente. Revélanos la obra que tenemos que hacer. Señor, así como tu palabra dice que todo lo que nos viniera a la mano, según nuestras fuerzas lo hagamos, te pedimos que nos ayudes a servir según nuestras fuerzas, hasta que se nos revele el propósito en la vida de cada uno de nosotros. Padre, bendigo a toda esta congregación y declaro que cada uno de los que estamos acá, antes de la muerte habremos concretado las obras por las cuales nos enviaste a la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.